Hola a todos, soy Cata Varela y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, en el que tenemos conversaciones con respuestas para padres con preguntas. Hoy le damos la bienvenida a María del Rosario Concha, rectora de nuestro colegio, quien en este mes de la mujer nos va a hablar de cuál es el poder transformador de la educación femenina. Bienvenida, María del Rosario, a este espacio. Muchas gracias, Cata, por invitarme a este podcast sobre un tema pues apasionante y que para mí es de la mayor relevancia. Gracias por acompañarnos. Bueno, de lo primero que me gustaría que hablemos es sobre tu rol de líder en un colegio femenino. Y quiero preguntarte, ¿qué crees que puede aportar una mujer en un rol directivo? Bueno, esa es una pregunta gigantesca, sí. Importante, pero sobre todo me encanta cuando lo pones el rol de líder como mujer en una institución femenina, además, ¿no? Porque creo en el poder transformador de la mujer, en la sociedad, en el mundo, en todo lo que tenemos para aportar desde nuestra esencia de ser mujeres, esa capacidad de escucha, esa capacidad de cuidar al otro, de desarrollar una empatía por sentir con el otro, eso que el otro siente, por querer que todo funcione de la mejor manera para otros, como colaborativamente. Para mí es un valor fundamental el poder trabajar con mujeres y el ser mujer liderando una institución desde ese como rol desde esa posibilidad de construir fraternidad o sororidad, como se diría hoy en términos de cómo juntas podemos hacer la diferencia, sintiendo lo que la otra siente, de manera que nos identificamos más fácilmente por el hecho de ser mujeres, como que casi que podemos sentir en la piel eso que el otro siente. Y seguramente desde esa posibilidad de pensar en que queremos, o en la lucha que hemos tenido que tener históricamente las mujeres por ser oídas, porque nuestra voz tenga un impacto transformador, pues hemos desarrollado esa capacidad de no solo escuchar al otro, sino también de gestionar para que sucedan las cosas de una manera distinta, para generar instituciones más incluyentes, que reconozcan la diferencia como un valor fundamental. Y para mí, esto ha sido un eje en mi vida, quizá desde el mismo hecho de ser mujer, en mi familia y desde mi historia, el ver cómo el reconocimiento y el fortalecimiento del rol femenino, en una época donde la prevalencia en la sociedad y en los cargos era masculina, pues el ver que cuando no se pone un límite o un techo a lo que podemos lograr como mujeres, pues se hace visible para todas las personas la capacidad transformadora desde el cuidado. Y lo pongo desde el cuidado, es porque tradicionalmente en la historia, pues uno de los roles fundamentales ha sido la de ser cuidadoras. Pero cómo ese rol se incorpora hoy de una manera distinta a los roles de liderazgo en las diferentes instituciones y más en una institución educativa. Y cuando digo desde la diferencia, es porque cuando traigo mi historia a colación es como se ponía muy de presente en una época donde mis abuelas, mis tías, hicieron la diferencia y era visible porque eran como muy pocas mujeres que trabajaban en ese momento y no se dedicaban solamente a labores del hogar. Mis abuelas, por ejemplo, no sabían ni tejer ni cocinar, trabajaban, eran emprendedoras. Wow. Innovadoras, pensaron en los negocios familiares. Y hablo en plural porque fue en los dos casos de mis dos abuelas, tanto materna como paterna. Entonces, se hacía muy visible para mí la diferencia y lo que eso significaba en la formación de nosotras, las mujeres que veníamos detrás, pero el impacto que tenía cuando eran vistas desde un lugar distinto y su poder no solo en gestar empresa, sino en formar a sus hijas, pero también a sus hijos, hombres, desde un lugar distinto, desde la equidad, desde el reconocimiento del otro. En la diferencia, donde no, digamos, se rompían esos estereotipos de género, y es lo que para mí hoy como líder de una institución femenina adquiere un valor fundamental. Cómo
puedo promover y hacer visible para todas las estudiantes y sus familias que podemos asumir, y de hecho aquí lo hacen claramente nuestras estudiantes, roles sin estereotipos de género. Cómo creamos nuevamente ese tema de fraternidad, de construimos juntas en colaboración, porque together we can do better, como les decía yo el otro día. Entonces, pues para mí es un motivo, es un privilegio realmente liderar una educación femenina siendo mujer, porque siento que puedo aportar desde ahí también. Desde eso, para volver como este largo discurso que he dado para contestarte tu pregunta, que es el sentirme identificada con esas mujeres, el poder vibrar con ellas, pero también sentir en mi piel eso que yo misma he sentido. Y cómo desde ahí juntas podemos construir para seguir haciendo la diferencia. Me encanta, y me encanta cómo nos haces ver que darle ese rol a la mujer arranca en casa. Es decir, es también responsabilidad de nosotros como papás poder crear un ambiente en el que eduquemos a nuestras hijas para saber que no existen límites ni fronteras para lograr todo lo que quieren lograr, y que a nuestros hijos hombres les enseñemos efectivamente a trabajar en equipo para llegar a eso. Entonces, gracias por hacernos ver también ese lado que creo que es súper importante. Bueno, llevas más de 2 años ya aquí en el colegio, y me encantaría saber que nos compartieras esos beneficios que has visto que son reales en una educación femenina. Sabemos que hay diferentes estudios y demás, pero tú ya has podido vivirlo aquí en el día a día con toda esta cantidad de niñas que nos sorprenden. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que has encontrado que definitivamente están marcando la vida de todas estas niñas? Pues parte de lo que me ha llamado la atención desde que llegué justamente es ver que eso que dicen los estudios es no solo lo que veo que sucede en nuestras niñas, sino lo que ellas mismas dicen frente al poder que para ellas, o más que el poder, lo que ellas significa, para ellas significa, o lo que impacta para ellas una educación femenina, porque les hice esa pregunta la otra vez justamente, recién llegué, y me decían, y lo veo claramente, es que aquí no solamente nuestra voz se hace oír, no solamente hacemos oír nuestra voz, lo decían ellas al revés, sino que nos sentimos seguras de que lo que decimos tiene un valor transformador. Y yo les decía, ¿pero en qué lo ven? Porque pues aquí ustedes saben que un principio fundamental para nosotros y el que promovemos es que una pacha es una mujer transformadora social, ¿no? Entonces, sean porque lo que soñamos y lo que queremos que suceda, lo que proponemos, se amplifica y se lleva a la práctica, y el colegio lo que hace es que nos apoya para que suceda. Entonces aquí todo, no tenemos solamente programas de liderazgo, digámoslo así, que apunten a formar mujeres líderes, sino que son líderes. O sea, damos las herramientas para que las niñas no se formen en el futuro, para el futuro como líderes, sino que ese futuro se construye en el hoy, desde cómo ejercen el liderazgo desde que son chiquiticas, desde que entran al colegio en Kinder 3, por ponerlo. Y siempre pongo este ejemplo, un proyecto que nos proponen unas estudiantes de Kinder 5, quizá de primero, como un emprendimiento para proponer para el Pachas Fest o para un evento por el estilo, en el que otras emprendedoras iban a mostrar sus proyectos y dicen, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no hacemos un proyecto de carteras que podemos diseñar, que podemos modelar, que podemos promover y vender? ¿No? Y cómo en vez de decir, no, pero pues a ver, todavía no, y cómo van a competir con otras emprendedoras, no, sino decir, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo se lo sueñan? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica y hacemos que suceda? Y efectivamente tienen su emprendimiento y hacen toda la propuesta de cómo quieren que se lleve a cabo. O sea, es un ambiente de confianza que les dice, puedes desarrollar todas las habilidades. O sea, un ambiente femenino te puede dar eso. Exactamente, es la confianza de que puedes, no se pone un techo ni un límite, sobre todo porque no hay, ellas me lo decían, no me tengo que estar comparando con un otro que es distinto desde el género, sino lo que sueño puede llevarse a cabo en la realidad y nadie me está diciendo o poniéndome el límite de eso que sueñas es inalcanzable, quizá porque no hay un parámetro también desde un estereotipo de género que esté diciendo esto. Uy, es que los hombres son mejores para esto.
que las mujeres, incluso en los deportes, donde obviamente hay desde el punto de vista físico, hay una mayor rapidez o fuerza corporal para ciertos deportes. Ni siquiera me cuestiono, ¿puedo yo participar? Porque no estoy comparándome con el otro género, sino conmigo misma. Yo misma soy la meta. Yo misma soy el sueño. Y el techo me lo pongo yo, nadie. Y les enseñamos a que no te pongas tú tu techo. El techo es lo que sueñas y que hagas todo para lograrlo, ¿no? Entonces, cuando eso no está puesto desde fuera o por estereotipos, pues yo me desarrollo confianza, me siento capaz de lograr lo que sea. Y entonces ahí un elemento que ellas me decían y lo veo claramente es, asumen roles sin estereotipos de género. ¿Sí? Entonces aquí, por eso nuestras niñas seguramente son excelentes en robótica, en áreas, en matemáticas, participan en olimpiadas de matemáticas y ganan premios, son bateristas. Roles en los que históricamente ha prevalecido como lo masculino o los hombres en esos roles, y aquí es natural. Entonces se desarrolla seguridad en sí mismas, confianza, y confianza, aunque parezca paradójico, en las relaciones con el otro, aunque ese otro sean del otro género. O sea, en el otro género. Y lo hago explícito porque a veces puede existir el prejuicio. Sí, pero en un contexto femenino todo eso está maravilloso, pero no se aprenden a relacionar tan fácilmente con hombres. En las relaciones, cuando yo desarrollo una habilidad social, mi gestión emocional, la he aprendido a manejar, me siento segura de mí mismo, me relaciono con niños, adultos, hombres, mujeres, desde la seguridad. Entonces, yo soy una convencida de que no hay tal, que es que tengo que aprender a relacionarme con hombres distinto a mujeres, y digamos, seguramente eso lo digo también desde mi experiencia personal, que fui formada en un colegio femenino además, y solo tenía hermanas y primas, ¿no? Digamos que en algún momento ese era tema de conversación en mi familia, decir, pero ¿y ustedes solo mujeres y entre mujeres? ¿Y cuándo pues van a aprender a relacionarse con niños o con hombres? Y eso siempre me quedó en mi cabeza, y es algo que le di muchas vueltas, ¿no? Y que hoy lo pienso y nunca nadie me dijo o nos dijo a este clan de mujeres cómo relacionarse con hombres, pero todas éramos muy seguras, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que fui a alguna fiesta de adolescente con niños, pues era como natural, ¿no? Y yo veo a nuestras estudiantes de la misma manera, niñas seguras, que es también parte de nuestro eslogan, digámoslo así, niñas seguras y mujeres imparables, porque creamos un contexto de seguridad donde les ofrecemos todo como lo que necesitan desde su ser mujer, desde su ser humano, para crecer como con sus intereses, necesidades y potenciar todo lo que sueñan. Yo diría que eso es lo que hace la diferencia. Y por eso son niñas seguras, líderes, que gestionan en el aquí y el ahora. Yo soy una convencida de que no podemos seguir diciendo que estamos educando para el futuro. El futuro se construye hoy. Y parte de ese diferencial maravilloso de nuestras niñas es que saben que toman acción para impactar hoy. No importa la edad que tengan, tienen un poder transformador y por eso son inspiración, ¿no? Y eso va generando mayor seguridad, ¿no? Además, porque así, ahí sí los estudios lo muestran, y lo veo también para cerrar esta pregunta que me haces, es la voz de las niñas se amplifica porque pueden hablar con seguridad de los temas que se proponen sin interrupciones. Eso genera mayor capacidad de construir ideas sólidas, de desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, y hay ese sentimiento como o esa capacidad de fraternidad de otras donde se apoyan, donde dicen, no, tú puedes, recuerda que somos pachas, ¿no? Eso me parece maravilloso. ¿Consideras que entonces una mujer tiene más oportunidades para desarrollar sus habilidades en un ambiente femenino? Claramente, o sea, eso, digamos, lo pongo de presente hoy, sé que puede que cause un poquito de curiosidad, decir, pero ¿por qué hablar de una educación femenina hoy en el siglo XXI cuando se ha puesto de presente que el mundo es mixto, que la mayoría de colegios son mixtos? Pero es cómo partimos de la diferencia como un valor. Creo que durante muchos siglos se ha buscado como hacer oír la voz de la mujer desde que somos iguales a los hombres.
y tenemos los mismos derechos. Y sí, debemos tener los mismos derechos y en ese sentido el principio de equidad se vuelve fundamental en que tengamos las mismas oportunidades. Pero se ha malentendido la idea de justicia, digo yo, pues como de ser iguales, pero es que somos distintos. Tenemos habilidades, intereses, motivaciones distintas. Y eso puede ser un valor desde el cual construimos juntos, o sea, desde lo que nos une. Entonces la diferencia puede ser entendida no para generar una brecha, sino todo lo contrario, para cortar la brecha. Es decir, entendemos las fortalezas, las habilidades, los intereses, las necesidades de cada quien y de cada género. Podemos aportar para generar las herramientas necesarias para que cada quien, desde la diferencia, desarrolle su máximo potencial para trabajar desde lo que nos une. Y creo que ahí hay mucho por hacer todavía, porque si bien la educación mixta ha sido como lo que se ha puesto en boga desde hace muchos años en pro de acortar brechas y de generar equidad, mientras no haya una intencionalidad en la formación donde realmente en un contexto mixto se aborde la diferencia y se trabaje en la equidad, no estamos haciendo la tarea. Y creo que por eso ese no ha sido suficiente mecanismo para que se acorten las brechas y se trabaje en la equidad. Entonces, en cambio, sí he visto una diferencia cuando hay un contexto femenino en el que se promueve todo lo que la mujer está en capacidad de ser, ¿no? Y quizá por eso no me atrevería a decir que es la única manera de hacerlo, ¿sí? Pero mientras no se trabaja en equidad en los contextos mixtos, solo por el hecho de ser colegio mixto, no estamos haciendo la diferencia. Ahora, lo que me parece muy bonito y en lo que tenemos que seguir trabajando nosotros en los colegios femeninos, que en Pachas creo que tenemos un pilar muy grande cuando decimos ser una comunidad que empodere a sus estudiantes, cuál es no solamente el rol de las familias en eso, sino de los padres hombres en la formación de mujeres. Importantísimo. Líderes transformadoras. Y cómo sacamos a relucir y a ser visible también esa masculinidad positiva, digámoslo así, o ese ser hombre que pone en juego y hace visible su capacidad de ser un buen padre, un buen miembro de familia para construir equidad desde las labores de la casa. Hombres que no solo saben cocinar, aportan en la organización de la casa, sino tienen conciencia de su rol como padres, hombres, en la formación de mujeres. Y cómo desde un colegio femenino podemos aportar en talleres, en formación, en incluir a los padres en eso, me parece maravilloso. Y me encanta que nos compartas esto, porque definitivamente solo en equipo vamos a lograr llegar a esa equidad que buscamos, porque no se trata de una lucha feminista o de una lucha contra, sino es cómo unificar esfuerzos para lograr que efectivamente todos esos recursos maravillosos que tienen los hombres, como todos esos recursos maravillosos que tienen las mujeres, haga que el mundo sea un mejor lugar para nuestros hijos. O sea, eso definitivamente es como una tarea que tenemos todos nosotros de entender que el mundo no va a cambiar pensando en que cómo defendemos una posición o la otra, sino cómo en equipo realmente podemos lograr tener desempeños extraordinarios. Y me encanta ver cómo hoy en día las empresas están trabajando en eso. La equidad se trabaja hombres y mujeres. ¿Sí? El desarrollo de nuevos cargos femeninos y demás también están involucrando a los hombres. Y creo que ese es el camino, y me encanta que lo propongas, porque desde casa, vuelvo a insisto, es el lugar donde inicia todo. Es el lugar donde los papás les decimos a las niñas, hombres a mujeres, tú puedes. ¿Sí? Aquí estoy para apoyarte en lo que necesitas, pero tú puedes. Y me encanta que lo pongas desde ese lugar. Y ahí me gusta mucho esa pregunta y el comentario que haces, porque es tú puedes y juntos podemos. ¿Cómo nos ayudamos a que cada quien desarrolle su máximo potencial, pueda cumplir sus sueños? ¿Pero qué necesitas para lograrlo? Y aquí estoy yo para apoyarte, desde lo que nos une y desde lo que nos diferencia. Y creo que tenemos una tarea muy grande como humanidad en el reconocimiento y la aceptación de la diferencia como un principio y un valor desde el cual construimos. Porque hemos estado mucho tiempo como funcionando desde lo que nos hace iguales, desde la estandarización en la educación, y no desde la diferencia y desde el potencial, los sueños y los intereses de cada uno
hacemos que se desarrolle el máximo potencial. Ese es el desafío. Entre mujeres y entre hombres y mujeres. Entonces, lo que nos diferencia y lo que nos une. Y cómo, entendiendo eso, podemos escucharnos mejor para trabajar mejor juntos y hacer la diferencia del mundo de hoy que tanto necesita de esa mirada distinta para ser más humanos. Una mirada desde el cuidado, desde el entender que el otro puede pensar distinto que yo, y eso no quiere decir que no podamos seguir caminando juntos. Por eso me gusta hablar tanto de la diferencia, en ese sentido como posibilidad de construcción conjunta. Y ahí las mujeres sí que tenemos mucho que decir, porque pues hemos hecho la diferencia, pero también hemos sido la diferencia. Entonces pues es muy bonito poder aprovechar este mes de la mujer para decir, tenemos que seguir mostrando no solo de lo que somos capaces, sino ejerciendo nuestro poder transformador. Gracias por hacernos ver que en la diferencia está el valor de ser únicos. Eso nos convierte en seres absolutamente extraordinarios con las habilidades que tengamos, porque en la diferencia está realmente el poder crecer en un mundo diverso de pensamientos, de permitir ser crítico ante diferentes situaciones, de ver cómo aprendo del otro, de cómo puedo aportar lo que sé, y es algo súper bonito, es como encontrar en la diferencia el valor de ser únicos, y eso creo que es la invitación a todos como papás, que encontremos eso que nos hace únicos y lo compartamos con el resto del mundo, que esa es la forma de vivir en un mundo mejor. Y ahí creo que me haces pensar en que si en algo hemos sido expertas las mujeres, es justamente al haber históricamente sido formadas en unos roles y en unos estereotipos de género, que los hombres también, pero digamos que nos han afectado mucho más en términos de las oportunidades que hemos tenido. Pues tenemos una gran experiencia en eso. Entonces, ¿cómo volvemos eso una oportunidad y un valor para transformar, para romper paradigmas, para transformar esos estereotipos de una manera que sean útiles para la sociedad, para el otro, que nos permitan crecer? Porque creo que el estereotipo del rol, ese no es el problema en sí mismo, es cómo funcionan en la sociedad y cuando uno se encasilla en uno solo, sino es cómo podemos ser lo que queramos ser. Y en diferentes momentos ser distintos. Y como diría una pacha, ser nuestra mejor versión cada vez. Y esa versión puede ser distinta. Debe ser distinta siempre en la medida en que vamos cambiando, nos vamos transformando. Entonces, creo que es volver las dificultades, los problemas, oportunidades de crecimiento, oportunidades transformadoras, con ese espíritu luchador y de resiliencia que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia. Justamente, ¿cómo volvemos todo eso? Herramientas que son fortalezas para seguir aportando desde nuestra experiencia histórica como mujeres. Así que pues es una oportunidad maravillosa. Y gracias, este momento es un momento maravilloso para eso, para volver a poner de presente por qué no darnos a las mujeres nuevamente. Y digo nuevamente porque hace mucho pues había como esa diferencia de mayor de educación desde lo femenino o lo masculino, pero desde un lugar distinto. Yo creo que hoy, por eso digo una educación que empodera a las mujeres en el siglo XXI, aunque sea una educación, un colegio solo de mujeres, es distinto a un colegio de mujeres de hace 60 años. Claro. Porque el contexto es distinto, los desafíos son distintos y el aprendizaje, lo que hemos aprendido como mujeres a través de la historia, nos permite hoy pues tener esa oportunidad en equidad, que debemos seguir, obviamente, luchando desde otro lugar. Entonces es un privilegio ser mujer hoy. Sí, es verdad. Gracias por compartir con nosotros en este espacio, y un espacio inspirador. Siento que todos los que oigan este podcast van a quedar inspirados de van todo. Van a querer ser mujeres. Sí. Haber sido mujeres, haber nacido mujeres. Sí, porque es una oportunidad maravillosa. Y el ser mujer para poder, además, en ese equilibrio y en ese mundo equitativo que tú planteas, tener una relación mucho más cercana con todas las personas y descubrir que en el otro siempre hay una posibilidad de aprendizaje. Entonces, gracias por este momento de inspiración. Sé que todos van a estar muy contentos de oír este podcast, y pues nada, nos vemos con ustedes en un siguiente podcast. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.
Muchas gracias por invitarme, Cata. Gracias por estar acá.